Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el evangelista Marcos que Jesús se conmueve en su corazón, se llena de compasión, siente lástima y, violando las leyes cultuales que impedían tocar a un enfermo de lepra, extiende brazo y mano y toca al enfermo leproso, sabiendo que según la ley cultural quedaba impuro, y le dice: «Quiero que quedes sanado». Y dice que el hombre inmediatamente sanó de la lepra. A partir de este evangelio, preguntémonos nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, ¿cuáles son las grandes lepras o llagas de nuestra vida? Lo diré en palabras simples. ¿Cuáles son aquellos espacios, aquellas áreas, aquellas zonas de tu existencia que están como herida abierta, que son dolorosas? Tu familia, tu salud, tu vida afectiva, tus descompensaciones profesionales, económicas, dolores de la vida pasada por historias que no quisieras volver a recordar. Todos en el fondo tenemos lepras, todos en el fondo tenemos llagas o heridas. Todas ellas muy en el fondo duelen, por más que sanen a veces en falso. Todas ellas a veces manifiestan un olor nauseabundo. De alguna manera no se pueden ocultar. En el rostro, en la mirada, en nuestras actitudes, sentimos que somos hijos de una historia donde hay heridas y llagas. Hoy, con la humildad del leproso, digámosle al comenzar este año a Jesús: si tú quieres, puedes sanarme de esas heridas, llagas, dolores, lepras que hay en mi vida, que hay en mi historia, que hay en mi pasado. Solo tú, Señor, nadie más. Por eso, como el leproso del Evangelio, me arrodillo, me postro y con humildad te digo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Pero hablemos de una lepra que depende más de nosotros. No hablemos de las llagas o heridas infringidas por otras personas, a veces la misma familia. Hablemos de la llaga, la lepra por excelencia, el pecado personal. No es vano que Jesús, en más de una ocasión, primero perdonó el pecado de un hombre antes que sanarlo de una enfermedad, por ejemplo, la parálisis de sus piernas. En el fondo, Él descubre que la mayor parálisis, la mayor llaga, la mayor herida, la mayor lepra que hay en el ser humano, más allá de lo físico, de la enfermedad orgánica como tal, son las lepras del alma, concretamente el pecado personal. Te hago una reflexión. Mira, hazte una pregunta y respóndetela de manera personal. ¿Cuál es la situación humana de la que tú más te arrepientes en tu vida y que repites con más frecuencia? Si eres una persona de práctica sacramental, te preguntaré: ¿cuál es el pecado del que más te confiesas?
para el penitente, ¿cuál es esa situación que más te duele? Para el católico practicante, ¿cuál es el pecado que más confiesas? Allí hay una lepra, allí hay una llaga, allí hay un dolor por conocer, reconocer y sobre todo sanar. Con la humildad, con la confianza del leproso del Evangelio de hoy, dile a Jesús: sáname de este pecado que me roba alegría para vivir. Sáname, Señor, de este pecado que me esclaviza y que me hace repetir como el apóstol San Pablo: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quisiera realizar. Desátame de esta atadura que es superior a mi voluntad. Basta mirar la lepra significada en un alcohólico, en un drogadicto, en un ludópata, para hablar de adicciones comunes. Pero basta también mirar esa lepra, esa llaga oculta y disimulada en un envidioso, en un intrigante, en un ambicioso, en un rencoroso. Pídele a Jesús al iniciar este año: Señor, sáname. Vete a presentar ante el sacerdote como la ley mosaica o de Moisés mandaba que el leproso se purificara, y créeme que habrás empezado tu año con pie derecho. Sáname, Señor, de lo que necesita ser sanado en mi corazón. Libérame de toda atadura y cárcel que hay en mi alma personal. Amén. Soy nada porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que palabra. Es tu voz que suena en mi interior y me habla en el silencio.
juicio. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Y le dice: quiero que quedes sanado. Y dice que el hombre inmediatamente sanó de la lepra. A partir de este evangelio, preguntémonos nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, ¿cuáles son las grandes lepras o llagas de nuestra vida? Lo diré en palabras simples. ¿Cuáles son aquellos espacios, aquellas áreas, aquellas zonas de tu existencia que están como herida abierta, que son dolorosas? Tu familia, tu salud, tu vida afectiva, tus descompensaciones profesionales, económicas, dolores de la vida pasada por historias que no quisieras volver a recordar. Todos en el fondo tenemos lepras, todos en el fondo tenemos llagas o heridas. Todas ellas muy en el fondo duelen, por más que sanen a veces en falso. Todas ellas a veces manifiestan un olor nauseabundo. De alguna manera no se pueden ocultar en el rostro, en la mirada, en nuestras actitudes. Sentimos que somos hijos de una historia donde hay heridas y llagas. Hoy, con la humildad del leproso, Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el evangelista Marcos que Jesús se conmueve en su corazón, se llena de compasión, siente lástima y, violando las leyes cultuales que impedían tocar a un enfermo de lepra, extiende brazo y mano y toca al enfermo leproso, sabiendo que según la ley cultural quedaba impuro. Es la situación humana de la que tú más te arrepientes en tu vida y que repites con más frecuencia. Si eres una persona de práctica sacramental, te preguntaré: ¿cuál es el pecado del que más te confiesas? Para el penitente, ¿cuál es esa situación que más te duele? Para el católico practicante, ¿cuál es el pecado que más confiesas?
Allí hay una lepra, allí hay una llaga, allí hay un dolor por conocer, reconocer y sobre todo sanar. Con la humildad, con la confianza del leproso del Evangelio de hoy, dile a Jesús: sáname de este pecado que me roba alegría para vivir. Sáname, Señor, de este pecado que me esclaviza y que me hace repetir como el apóstol San Pablo: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quisiera realizar. Desátame de esta atadura que es superior a mi voluntad. Basta mirar la lepra significada en un alcohólico, en un drogadicto, en un ludópata, para hablar de adicciones comunes. Pero basta también mirar esa lepra, esa llaga oculta y disimulada en un envidioso, en un intrigante. Eso, digámosle al comenzar este año a Jesús: si tú quieres, puedes sanarme de esas heridas, llagas, dolores, lepras que hay en mi vida, que hay en mi historia, que hay en mi pasado. Solo tú, Señor, nadie más. Por eso, como el leproso del Evangelio, me arrodillo, me postro y con humildad te digo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Pero hablemos de una lepra que depende más de nosotros. No hablemos de las llagas o heridas infringidas por otras personas, a veces la misma familia. Hablemos de la llaga, la lepra por excelencia, el pecado personal. No es vano que Jesús, en más de una ocasión, primero perdonó el pecado de un hombre antes que sanarlo de una enfermedad, por ejemplo, la parálisis de sus piernas. En el fondo, Él descubre que la mayor parálisis, la mayor llaga, la mayor herida, la mayor lepra que hay en el ser humano, más allá de lo físico, de la enfermedad orgánica como tal, son las lepras del alma, concretamente el pecado personal. Te hago una reflexión. Mira, hazte una pregunta y respóndetela de manera personal. ¿Cuál en un ambicioso, en un rencoroso? Pídele a Jesús al iniciar este año: Señor, sáname. Vete a presentar ante el sacerdote, como la ley mosaica o de Moisés mandaba que el leproso se purificara, y créeme que habrás empezado tu año con pie derecho. Sáname, Señor, de lo que necesita ser sanado en mi corazón. Libérame de toda atadura y cárcel que hay en mi alma personal. Amén. Soy nada porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en